Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, que semana a semana trae a ustedes las conversaciones necesarias en la política con las personas que no solamente nos pueden brindar una luz al final del camino con los temas expuestos, sino que son protagonistas de la noticia, que son arte y parte de la política. Como cada semana, quiero invitarles a que no se pierdan los distintos puntos de encuentro que tenemos a lo largo de la semana. Los miércoles, para la audiencia de Puerto Rico, está mi columna de opinión en mi blog. En la mañana estamos en Radio Oasis en la ciudad de Miami, donde yo les muestro a ustedes todo lo que el mainstream media les está ocultando. En la noche estamos en CTV Barranquilla, en ese análisis de política internacional de altura que hacemos para todos ustedes. Y los días sábados con mi columna semanal para toda la audiencia de habla hispana. Ahora en El Político, que como saben, tengo apenas unos días nada más de estar de columnista en El Político, uno de los diarios más importantes y de mayor referencia especializados en política, donde ahora mis letras hacen vida allí. Agradezco, por cierto, la columna de esta semana pasada que versa sobre el tema del cual vamos a estar conversando el día de hoy. Fue de las más leídas durante la semana y además fue replicada en otros portales. Así que muchísimas gracias, no solamente a mis lectores que siempre son fieles consecuentemente semana tras semana, sino a esos portales que consideraron que era importante y lo replicaron a sus espacios. ¿De qué vamos a estar hablando esta semana? La semana pasada hubo un tema muy particular que extrañamente, a diferencia de otras ocasiones, no levantó tanto revuelo como sí han levantado otros casos en su momento. Una bebé italiana, Indy Gregory, estaba bastante enferma. Sus padres largaron una gran batalla por tratar de salvarles la vida a la bebé. Ofrecieron alternativas. El gobierno italiano intervino para darle la ciudadanía de manera que ellos no tuvieran que verse sometidos a el mandato obligatorio del Estado que obligaba a desconectar a la bebé. Bueno, hicieron mil cosas, al final no se le pudo salvar la vida a la bebé. El Estado, de forma autoritaria, dijo: esta niña no vive más. Y este no es el primero de los casos. De hecho, vamos a repasar a lo largo del programa casos que fueron previos a esto, el caso que abrió la puerta a ello y casos que tenemos en Latinoamérica. Vamos a hacer una suerte de repaso mundial sobre este tema que poco a poco se ha estado normalizando y me parece profundamente peligroso, mucho más siendo yo una mujer firmemente provida, que esto no esté causando el revuelo que debería causar. ¿El Estado tiene derecho a quitarnos la vida? Usted como padre se ha paseado por esa posibilidad de que quizás sus hijos se enfermen y le toque a usted batallar contra el Estado para que sus hijos puedan vivir, porque es usted al final quien decide si sus hijos viven. Usted mismo se ha paseado por esa posibilidad a nivel personal. Decide usted quitarse la vida y el Estado se lo impide. Usted está quizá en una condición muy crítica, no quiere vivir, está lleno de dolores, una enfermedad incurable, como es alguno de los casos que vamos a estar repasando hoy. ¿Se ha paseado usted por esa posibilidad? De ello vamos a estar hablando hoy y hoy me acompaña para ello quizá una de las voces más cualificadas, el abogado Tuniski Castillo. Él es orientado a la defensa de los derechos humanos. Es consultor jurídico, es fundador del escritorio jurídico Castillo Basalo y es coordinador de Con mis hijos no te metas, capítulo Venezuela. Así que la más cordial bienvenida a Política en Faldas, un gusto tenerlo acá. La primera de muchas veces que lo vamos a tener porque ya hemos estado hablando fuera del aire y vamos a hacer muchos más programas porque hay muchísimas cosas de las cuales conversar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jennifer, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, complacido de estar aquí en este programa Política en Faldas, que hoy se pone pantalones también. Así Así que es.
A tus órdenes siempre y a las órdenes de tu distinguida audiencia. Así es, las voces de los hombres siempre son bienvenidas y eso fue una de las cosas por las cuales yo abrí este programa, porque los hombres los estaban desplazando de los espacios de opinión con determinados temas, y me pareció una absoluta ridiculez, así que aquí ya saben que opina con igual derecho y respeto a todo el mundo. Tuniski, vamos a hablar del tema que hoy nos trae: el Estado se toma la libertad de quitarle la vida a la gente. O sea, de forma autoritaria, se emplean o se ofrecen, mejor dicho, alternativas para evitar que se llegue al tema de quitar la vida, y aún así, a través del Poder Ejecutivo, a través del Poder Judicial, del poder que ocupe el caso, pues se toman el atrevimiento y la autoridad de una manera además bien déspota, de decir, bueno, ya tú no vives más. ¿Cómo empezamos a evaluar este tema que está cogiendo auge? Lo primero que hay que decir es que internacionalmente se ha venido impulsando una idea, no una idea, una concepción que se vuelve cada vez más general en las sociedades, que es la concepción relativista de todo lo que envuelve la dinámica del ser humano y la vida en sociedad, partiendo desde el hecho mismo de la vida. Y esa relativización a la que nos vemos sometidos con contenidos, con conceptos muy bien edulcorados y muy bien formados por intelectuales de gran renombre internacional, apoyados por organismos internacionales de mucho peso, incluso por la misma Organización de Naciones Unidas y sus organismos subalternos, pues genera en la sociedad de a pie el hecho de decir, oye, si el doctor o la doctora tal dice esto, que es una eminencia, conocido internacionalmente por sus aportes al desarrollo y a la contribución del beneficio para la humanidad, y ahora dice esto, bueno, él es el que sabe o ella es la que sabe y hay que prestarle atención. Y ese relativismo, impulsado a través de la utilización de grandes nombres, de profesionales de gran renombre y de organismos que en otrora gozaban del respeto y el reconocimiento de la sociedad internacional en pleno, que no cuestionábamos sus buenas intenciones porque partíamos del principio de buena fe. Ese relativismo es el que está generando la permisividad en estas conductas, o incluso la promoción, o hasta llegando al caso, al extremo de constreñir a los estados a que tengan posturas como las que vamos a comentar el día de hoy, de decidir acabar con una vida, aun cuando pudiera estar casi condenada de manera natural, pero mientras existía una posibilidad de poder salvarla. Así es. Empezamos, ya que hemos entrado en la conversación, a compartir con ustedes cuáles han sido esos casos más mediáticos que han marcado una pauta en cada tema, pero en este tema en particular, el hecho de la exposición mediática ha marcado un factor importante de normalización. Y aquí es donde entra la teoría de la ventana de Overton, que yo lo he explicado muchas veces, esa teoría política que no se explica cómo se van normalizando las cosas, ¿no? Viene un caso por aquí, un caso por allá, otro caso por allá, y cuando venimos a ver, como vamos a ver el día de hoy, nada más en esta hora usted va a ver 5 casos que se han presentado solamente en esta década que han marcado pauta en ello. El caso que marcó pauta y que fue el caso que abrió la puerta y empezó a normalizar esta conversación se dio en la década de los 90, y fue el caso de Terri Schiavo. Ella era norteamericana, una muchacha, para los que están viendo el programa de televisión digital, la van a ver allí. Ella era una muchacha que padecía de trastornos alimenticios, hizo muchísimas dietas extremas, consumió muchas de estas medicinas que ahora están prohibidas, y eso hizo que tuviera el colapso a nivel físico que tuviera. El esposo la cuidaba, el esposo la mantenía, pero cuando ella cae en este coma, el esposo misteriosamente se empieza a desconocer del caso. La familia de esta muchacha sigue en contacto. El caso de ella fue muy particular porque ella tenía interacción con su familia. Ella no estaba conectada a ninguna máquina.
Y el caso de ella se da en esta década donde hubo una cantidad de hechos noticiosos que para los abogados fue muy importante. Para nosotros los abogados fue una década que marcó muchas pautas. Fue la década en que tuvo al lugar el caso de Elian González, toda esta década que hubo cosas muy interesantes. Este caso fue el primero que se vio a nivel mundial. La corte, además que le quita la vida, lo hace de una manera sumamente cruel porque le dicen a la familia, desconéctenla de los tubos de alimentar. Ella no estaba conectada a ninguna máquina para respirar ni para mantener los latidos del corazón. Entonces su familia tuvo que verla a ella muriendo de inanición día tras día hasta que la muchacha obviamente se apaga del todo y muere. Ese fue el primer caso, y de las particularidades de este caso, el esposo mágicamente, porque todo es mágico, mágicamente al mes de ella morir ya se estaba casando con la novia que ella tenía y que nadie sabía que él tenía, ¿no? Este caso es el que marca la pauta en Estados Unidos y por supuesto se refleja a nivel mundial. Ahora la gran pregunta de las muchas que uno se puede hacer con este caso, ¿cuáles son esos criterios que pudiera tener el Estado? Porque el Estado, por eso es que yo soy enemiga de que el Estado esté interviniendo en todo. ¿Qué criterio puede tener el Estado para de forma autoritaria, además, decir, mira, tú no tienes más derecho a la vida, cuando justamente el Estado, una de las cosas que debe garantizar es el derecho a la vida, ¿no? Mire, yo voy a partir con la lectura de lo que es un fragmento breve del juramento hipocrático. Y hablo del juramento hipocrático porque tiene que ver con el campo de la medicina y todas estas decisiones han sido impulsadas por criterios médicos. Hay una parte del juramento que dice así, abro comillas, jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma sana y pura. Cierro comillas. Este es el juramento de todo médico en el mundo entero. El juramento hipocrático tiene como norte salvar vidas. Salvar vidas. Obviamente hay una forma, una concepción de ver la vida o con un apartado que es la calidad de vida. O sea, ¿qué tipo de vida tienes? Pero el juramento hipocrático es para salvar vidas. El caso de Terry Schiavo no fue otra cosa que una muerte mediante tortura. Una muerte mediante tortura porque sus sentidos, su capacidad cerebral estaba prácticamente plena. Sí, tenía una condición que le impedía, digamos, valerse por sí misma, pero el simple hecho de que le hayan condenado a morir por causas de inanición representa una tortura no muy distinta a lo que la sociedad internacional ha condenado y aún condena en algunos casos, pero los casos más célebres, los del holocausto nazis, en donde aparte de las cámaras de gas, aparte de la perrera de Keller y las tantas otras formas de muerte de los judíos, estaban también las profundas manifestaciones de inanición o posteriormente con el comunismo de Stalin, las muertes también por inanición, el comunismo de Mao Zedong, también muertes por inanición. Entonces, si la sociedad en otrora ha condenado este tipo de práctica y todavía hoy la condena, concebir que un médico y que por lo demás la legislación de una nación, el Estado, pueda permitir este tipo de muertes no solamente es inconcebible, sino que se convierte en algo monstruoso. Hay una situación que nos debe llamar a la reflexión y es el hecho de que bajo conceptos, vuelvo y repito, edulcorados, se pretenden tapar, como si fuéramos gatos que se les echa arena a la porquería, se pretenden tapar acciones que son condenables de plano, que a la luz de la justicia y de la ley son delitos conocidos y estipulados como tal. Pero en esta suerte de reinvención de un nuevo orden en donde se requieren nuevos conceptos y nuevas formas de llevar las relaciones sociales e incluso las relaciones jurídicas, estamos como en una hoja en la que se le está borrando lo que ya está escrito para escribir en dibujo libre, como llaman algunos, lo que vaya necesitando la élite que es la que está impulsando estos conceptos. Esto no es nada, digamos, accidentado, esto no es una situación que se ha salido de control, no. Esto ha llevado una dinámica muy pormenorizada, muy bien planificada para ir haciendo digerible
a los ojos de la sociedad situaciones como esta. Las cosas grandes, Jennifer, y todos los que nos ven, comienzan siempre por ser pequeñas. Nosotros, antes de tener esta edad que tenemos y estar bien grandotes como estamos, fuimos seres microscópicos, apenas un espermatozoide, y míranos ahora. Ese es el ritmo de la vida y todo lo que en ella converge. Todo comienza por ser pequeño. Y si no se atienden las cosas cuando son pequeñas y se va familiarizando o relativizando esas cosas que son pequeñas, luego van tomando unas dimensiones mucho más grandes. Concuerdo totalmente y siempre he sido muy ganada de ello. El relato de la eutanasia empieza a darse, en el caso de esta muchacha, cómo darle una muerte digna. Y con ese término de muerte digna lo empiezan a normalizar. Y cuando ya se ha hecho familiarizado este término, cuando ya se le mete compasión, porque el tema de la manipulación viene también por allí, el manejar los sentimientos, mira, pobrecita, la familia está sufriendo, esa es otra de las cosas que yo planteo en el artículo de opinión. El Estado se toma la atribución de brindarle bienestar a la familia, quitándoles el factor de estrés. ¿Y cuál es el factor de estrés? Este familiar que yo tengo enfermo. ¿Cómo te quito el estrés que tú tienes encima? Quitándote el familiar de la conversación, ¿no? Pero es esa atribución y además de la forma abusiva en que lo hacen, que además tomándose la atribución de ser este agente proveedor de bienestar. El Estado no tiene por qué meterse en eso. A los que están viendo televisión digital, igual para los que nos están escuchando en radio y formato podcast, les vamos a presentar ahora el segundo caso. Este caso se dio para para abril del 2022. Esto fue también este caso fue en el Reino Unido, el caso de la niñita, la que presentábamos en un principio, Indy Gregory, es también del Reino Unido. La confusión que tuve mental fue que la primer ministro de Italia les da la nacionalidad para ellos poder evadir la atribución del Estado que se tomó con el tema de la vida, pero al final no sirvió de mucho. Este caso se dio en el Reino Unido. Y aquí venimos nosotros con la conversación que siempre tenemos aquí en Política en Faldas, de los padres tener que estar muy de cerca, pendientes, vigilando las cosas que hacen los hijos. Este niñito muere por un reto en TikTok. El reto de TikTok era ver cuánto aguantabas la respiración. El niño muere, primero tiene muerte cerebral y después ya muerte física, que fue cuando el Estado le dijo a los padres, mira, ya desconéctenlo porque este niño no va a sobrevivir. Les voy a presentar para que lo puedan ver. El caso, este niño tenía 12 años, Archie Battersea, y con él se presentó la situación de que mucha gente dijo, él va a poder vivir, está muy joven, es un niñito, apenas tiene 12 años, hay muchas posibilidades de que él pueda, pueda vivir, hay posibilidades de que se revierta su diagnóstico médico. El Estado no quiso escuchar y dijo, mira, desconéctenlo. Eso fue una batalla que además les costó, que esa es otra de las cosas que no se habla, el gasto económico, porque tú tienes que viajar, tienes que hacer activismo, te tienes que reunir con gente, el gasto del hospital, que no es poca cosa. Entonces, cuando venimos a ver, el Estado entra en esta posición de yo te voy a brindar bienestar, yo te voy a quitar este dolor que tú tienes encima, te voy a quitar esta carga, pero ¿cómo lo hago? Quitándole la vida a tu familiar o a ti, ¿no? Que es en su defecto. De las cosas que yo me pregunto, los médicos tienen el juramento hipocrático, nosotros los abogados tenemos un juramento y es el de hacer valer la verdad o lo correcto. ¿Cómo manejar o cómo lidiar el hecho de que haya jueces que se tomen la atribución de decir, tú puedes vivir, tú no puedes vivir, tú puedes vivir, tú no puedes vivir? ¿A razón de qué una persona se siente en ese estado plenipotenciario y prepotente de decir, tú no puedes seguir viviendo más? ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista ético, Tuniski? El no guardar la mínima integridad que uno debe tener como abogado, y mucho peor cuando ya tú eres juez, porque ya tú estás en otro nivel dentro de la escala de valores. Bueno, el tema ético es una situación, digamos, subjetiva, ¿no? Porque lo que es ético para mí quizás no lo sea para ti,
al igual que en términos de concepciones religiosas. A mí me encanta la carne vacuna, me encanta un buen pedazo de carne, y un hindú me vería como un hereje, porque me estoy comiendo algo que para ellos es santo. Pero hablando de cosas más objetivas, como es el juramento hipocrático para los médicos y el juramento que nosotros hacemos de ley al momento del ejercicio de nuestras carreras, es ahí sí en lo objetivo, que tiene que ver con cómo están diseñadas las leyes, el cuerpo legal de cada nación. Tenemos que tener en cuenta que cada nación hace parte de un mundo que ahora se le llama globalizado, pluripolar, que se ciñe y debe cumplimiento a los tratados internacionales que son firmados por la República. Y eso, por supuesto, tiene incidencia en todos los órdenes de la vida interna de cada nación, incluyendo también la vida a nivel jurídico, el cuerpo legislativo, el cuerpo de leyes que hace parte de ella. No es un secreto para nadie, y vuelvo otra vez con las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas está constriñendo a los estados para que cada vez sean más permisivos, no solo con el aborto, sino con estas prácticas de las llamadas y supuesta muerte digna. No hay ninguna muerte digna. La muerte es muerte, y como muerte genera dolor en los familiares que sufren la pérdida de un ser querido, y por supuesto, dependiendo del tipo de muerte, va a generar mucho dolor en quien la sufre antes de partir. Aquí lo que existe y de lo que se tiene que hablar realmente es de lo que existe objetivamente en los documentos y tratados internacionales firmados por la República. Y lo que existe es que la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1959, la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 3 establece el derecho a la vida. El derecho a la vida. Y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, corrijo, establece en su punto 8 el derecho de todos los niños a ser atendidos de manera prioritaria en cualquier circunstancia. Y cuando se habla en cualquier circunstancia, para garantizar el derecho a la vida, no admite ningún tipo de relajación desde el punto de vista objetivo. A nivel ético puede haber cualquier funcionario, llámese un funcionario de un organismo internacional o cualquier funcionario que haga parte del Poder Judicial en cualquier nación, que quizás sea ético o no sea ético, pero la ley no establece ningún derecho a ninguna muerte digna. Lo que establece internacionalmente y nacionalmente en cada nación es la protección irrevocable, ineludible del derecho a la vida. Y cuando se habla de estos niños que están siendo sometidos a este tipo de decisiones, la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59 establece el derecho a que tengan que ser atendidos de manera prioritaria para garantizar su vida en cualquier circunstancia. Y hay un punto adicional que hay que llevar a todo esto. El caso de Indy Gregory, que tú mencionas a este otro niño, pero hubo un caso muy similar al de ella en 2018, que era el de Alfie Evans, también en el Reino Unido. Y de igual manera se toma la decisión, no la toman los padres, no la toman los padres, es el hospital el que dice, ya no puedo tener este niño acá, se ve como un objeto, algo desechable, le pide a la justicia que les permita terminar con una vida que todavía está ahí, porque hay actividad cerebral, hay actividad en el corazón, es una vida, y mientras haya vida hay la oportunidad de luchar por ella, cuando se tiene respeto por la vida. Y en ambos casos, o en estos tres casos, el Tribunal Superior de Londres dictamina que hay que acabar con esa vida. Mira, cuando yo hice el seguimiento de este caso con mucho sentimiento, como quizás lo hicieron todos los que defendemos la vida. Y cuando el gobierno italiano hizo de manera extraordinaria, hizo realidad que la niña pudiese ser nacionalizada como italiana en tiempo récord para poder administrarle un tratamiento experimental en el Hospital Bambino Gesù en el Vaticano. Yo dije, wow, hay una esperanza. Ahora sí la niña va, no es que va a ser salvada, porque no se podía decir que iba a ser salvada, pero hay una esperanza. Pero que aún con esta realidad, lejos de tomar en cuenta esta iniciativa para tratar de salvar una vida, la justicia británica
se haya más bien haya adelantado el paso para dictaminar que había que acabar con esa vida, envía un mensaje muy peligroso, muy doloroso, muy negativo en cuanto a la concepción que se tiene del ser humano actualmente. A las personas se les está condenando, y yo no tengo mascotas, pero soy respetuoso de los animales, nunca he maltratado a uno y nunca me verán hacerlo, pero para mí es una gran paradoja o una gran ironía ver cómo por acabar con el huevo de un ave, una persona puede ser condenada a no sé cuántos años de cárcel porque es un ave exótica, pero se está defendiendo el derecho al aborto y se defiende el derecho para acabar con una vida que todavía puede ser salvada, aun cuando todavía no se compruebe que el tratamiento experimental al cual se someta tenga éxito, pero hay una esperanza. Entonces, este tipo de mensaje que se envía internacionalmente es un mensaje muy peligroso y nos invita como sociedad a revisar la necesidad y el verdadero comportamiento de estas instituciones internacionales que están promoviendo este tipo de conceptos relativistas acerca del derecho a la vida. Absolutamente, y empezando por el hecho de que el hecho de poder matar a tu hijo en tu vientre lo han llamado derecho. Eso no es un derecho, quitarle la vida a alguien. Y has mencionado algo súper importante, y yo lo mencioné en el artículo de opinión. Hay dos factores aquí que me parecieron escandalosos de todo punto de vista. El primero, que un hospital te diga, mira, salte de aquí, a mí no me interesa ya seguirte guardando la vida. O sea, el objetivo último en un hospital no es supuestamente salvarle la vida a la gente, como es eso que tú me estás mandando a mí a salir porque ya tú no quieres bregar conmigo, ¿no? Esa es una. Y lo segundo, en el caso de este niñito Archie Battersby, el que ocurrió la muerte en el mes de abril del año 2022, los jueces que decidieron que este niño muriera, uno de ellos dijo algo que a mí me puso los pelos de punta y dijo, hay que respetarle su derecho a morir. Eso nunca a mí se me va a olvidar. Que un juez que debería ser garante del buen vivir, de la vida, de la aplicación de la ley, etcétera, 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 diga, hay que respetarte tu derecho a morir. O sea, esto ya es el acabose del mundo, porque se supone que esto no es lo normal que debería procurar un juez de la República, no importa el país del que estemos hablando. Y Así. estas fueron las palabras de los jueces que estuvieron a cargo de este caso que marcó pauta y que hizo mucho escándalo por la edad del niño. Los médicos decían, si bien es cierto que no vemos en este momento esperanza de vida, lo que tú decías hace rato, hay esperanza, hay que esperar, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero era un apuro por desconectarlo, que era una cosa como que si fueran ellos los que estuvieran pagando la cuenta del hospital. Pero Y lo interesante... permíteme una parte acá, porque no es que vamos a justificar esa concepción de que, bueno, es una carga para el hospital por los costos económicos y por eso quieren salir de ella. Pero en el caso de Alfie Evans y de Indy Gregory, en ambos casos, la nación italiana y el hospital Bambino Gesù quería asumir la posibilidad de someterlos a tratamientos experimentales y liberar de esa carga, entre comillas, a este hospital en Inglaterra. Pero no sé, la intención no era, como quedó demostrado en los hechos, el argumento no era la carga económica para el hospital. Lamentablemente hay que tenerlo claro. El argumento es sentar un precedente de que el Estado británico tenía control sobre la vida y sobre la muerte de esos ciudadanos, de estos niños, y que los padres y la comunidad internacional no tienen nada que hacer allí, porque tenían como meta garantizar no la vida, sino la muerte de estos niños que podían experimentar una posibilidad de vida. Y es bien importante que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, tenga muy presente estas últimas palabras que se han dicho, porque hay que dejar el precedente de que en muchos casos había posibilidades de que hubiera tratamientos, de que hubiera vida, había esperanza, no había excusa de que había carga del hospital. O sea, aquí la intencionalidad del Estado, que eso es lo importante aquí, la intencionalidad del Estado de no proteger la vida y de sentar un precedente de que el Estado podía quitar la vida es fundamental, porque mira cómo se ha ido normalizando a lo largo del tiempo.
Pero este tema no se restringe a ciertas zonas o ciertos países del mundo. El tema de la eutanasia también llegó a Latinoamérica. Si recordamos, para mayo del año 2022 fue muy famoso un caso en Colombia, la señora Marta Sepúlveda, ya lo van a ver a los que nos están viendo en televisión digital. Ella padeció una enfermedad muy dolorosa. Su hijo fue el que la ayudó a hacer las gestas para que se le aplicara la eutanasia. El tema de ella fue interesante porque hubo que hacer una pausa de un mes por entiendo que fueron unas diligencias legales que impidieron de que se cumpliera el tratamiento de ella, la aplicación de la eutanasia, la ejecución de la muerte. Y este no es el único caso. A días de que se grabara este programa, se dio la discusión en Ecuador. En Ecuador ya llegó lo que yo he llamado la agenda de la muerte, con el cuento de que las mujeres tienen autonomía en sus cuerpos, y con el cuento de la muerte digna se ha estado estatizando la agenda de la muerte. Esto ya llegó a Ecuador. Les voy a mostrar quién es la persona que está abogando por ello. Tiene, por cierto, la misma enfermedad de la señora Marta Sepúlveda. Es una muchacha bastante joven, y ella tuvo audiencia con el Magisterio y la Corte Suprema de Justicia de Ecuador. Ella se llama Paola Roldán Espinosa, y su esposo es quien la está ayudando a ella con las gestas de solicitar la eutanasia. Ella dice que si ella no ha hecho nada malo, ¿por qué se tiene que estar escondiendo para pedir lo que se llama la muerte digna, ¿no? Ahora vamos a cifrarnos a lo que es Latinoamérica, porque ya hemos visto casos donde se empezó a normalizar, que fue Estados Unidos y Reino Unido, que fueron los dos países, digamos, fundamentales para esto. Pero ahora venimos con Latinoamérica. Latinoamérica tiene unos preceptos legales bastante distintos, amén de que tenemos una cosmovisión conservadora. Pero cifrándonos ya en Latinoamérica, el caso de la señora Marta Sepúlveda fijó un precedente. Gracias a ese caso se legalizó la posibilidad de que en Colombia se pueda pedir la eutanasia. Claro, hay que seguir un protocolo bastante estricto, pero hay la posibilidad. Ese es el terror que yo tengo. Cifrándonos ya en Latinoamérica, no se supone, y la pregunta no es contigo, sino con el cosmos. ¿Cómo es posible que el Estado, que se supone que tiene que preservar la vida, sea el que esté justamente abriendo la puerta? ¿Es posible que en Latinoamérica esto se normalice? Amén de estos casos puntuales, ¿es posible que en Latinoamérica se normalice la posibilidad de uno decidir la muerte, o que el Estado decida tu muerte? Mira, Latinoamérica es un universo muy aparte, ¿no? Nosotros tenemos una realidad bien compleja en comparación con las naciones de otras latitudes. Sin embargo, no estamos exentos de ser influenciados por estas decisiones que se toman, sobre todo cuando se toman en los organismos internacionales en los cuales hace parte la República, o en los cuales hacen parte los países de Latinoamérica. Pero yo te voy a citar otro ejemplo. Por lo menos en Canadá han legalizado el derecho a morir o a suicidarse en aquellos niños que sufren algún estado depresivo. Y eso es una situación muy, muy grave. En Con Mis Hijos No Te Metas nos dedicamos a proteger la vida y a proteger la vida de la sociedad como tal, la sana convivencia ciudadana, pero nos enfocamos en los niños y en los adolescentes porque son los que son más susceptibles de ser manipulados por estas ideas. Un niño que saca una mala nota, un niño al que le quitan el teléfono celular, un niño al que de repente no es tan popular como quisiera en el colegio y entra en un estado depresivo, en Canadá puede decidir acabar con su vida sin ningún tipo de problema. Y esto lo que genera es un mensaje muy peligroso para las juventudes que no tienen el discernimiento pleno para poder analizar este tipo de situaciones. El caso de Colombia con la señora Sepúlveda fue muy diferente al del caso de Indy Gregory y Alfie Evans en Inglaterra. Aquí fue la señora que lo solicitó y luchó contra el Estado que quería preservar su vida, y bajo argumentos y también maniqueísmos legales, bueno, se impuso la teoría de la señora Sepúlveda, quien ya hoy no está con nosotros en este plano terrenal, y hay que tener también una parte allí para
tratar de dimensionar el sufrimiento de estas personas. Sin embargo, el fin último del Estado no es garantizar una muerte. No es garantizar una muerte. El fin último del Estado es proteger la vida de sus ciudadanos, porque el Estado, concebido como un pater familia, como un padre de familia, tiene la obligación, no la posibilidad o la elección, no, tiene la obligación ineludible de proteger a cada uno de sus hijos. Y esa protección no implica ayudarles a morir. Esa protección implica garantizarles la vida, garantizar una buena calidad de vida. Hay muchísimas situaciones que tienen en Biblia a personas que sufren enfermedades que son degenerativas en gran medida y de una carga dolorosa impresionante. Pero en lugar de preocuparnos por comenzar a tramitar el derecho a la muerte de estas personas, vamos a invertir en tratamientos experimentales. Vamos a tratar de encontrar soluciones a estas enfermedades, que de hecho las hay. Y hay unas teorías conspiranoicas, no las doy como válidas, que lo que informan es que se ocultan esas soluciones porque hay un grupo también farmacéutico bien importante que necesita pacientes crónicos para la subsistencia de sus marcas y de sus empresas y sus industrias farmacéuticas. Entonces aquí hay que ver cuál es el trasfondo, qué es lo que está sucediendo realmente con estas personas que están sometidas a unas enfermedades tan dolorosas, que son crónicas y que no obtienen la respuesta debida y conciben como única opción, como única salida, acabar con la vida. Hay muchas cosas que no se están analizando y que resulta muy cómodo para quienes sí tienen una agenda política, económica, llámese sectores privados a nivel de farmacéuticas de otra índole, sí tienen una agenda que impulsan este tipo de prácticas porque les conviene. Les conviene no solamente en términos sociales porque se va disminuyendo la población para esta otra agenda que también existe en cuanto a la disminución de la población, y les conviene porque además resulta muy atractivo económicamente tener pacientes crónicos que dependen de sus productos. ¿Tenemos una posición conservadora en Latinoamérica respecto a la vida? Sí, pero se ha mantenido en el tiempo, en el último quinquenio. Lamentablemente no. Cada día se hace más permisiva la idea de la muerte, cada día se hace más permisiva la idea del aborto, cada día se van familiarizando nuevos términos muy rebuscados, construidos por intelectuales, y ese es el peligro, que esos términos lleguen a los que tienen el poder de incidir en nuestra sociedad a través de las leyes, se familiaricen y traten de imponerlos. Así es, totalmente. Y en una oportunidad yo trataba de explicar por qué a los gobiernos les ha venido fantástico esta narrativa que se estaba imponiendo desde organismos como las Naciones Unidas con el llamado derecho al aborto. Es más fácil mandar a las mujeres a abortar teniendo además tú una cartera de dinero importante que te está entrando por eso, a tú sentarte con un buen administrador como Pater Familia a resolver el problema que tienes de inseguridad, el problema que tienes de falta de educación con el tema sexual, en fin, todos los problemas que rodean, ¿no? El tema del abuso sexual en sociedad. Entonces es mucho más fácil, más económico y mucho más productivo. Es bien macabro, pero es la realidad y hay que decirle las cosas la gente las cosas como son. Dentro de todo este problema hay algo que es de las cosas que más me ha preocupado y creo que fue una de las primeras que saltó pegando gritos con este tema, el que haya instituciones de orden mundial que estén sentando la prerrogativa de cómo se van a manejar las cosas, a mí me preocupa mucho, porque si sumamos eso, más el control de las redes sociales, claro, sumamos eso con las agencias de fact-checkers, que son las que están diciendo qué se puede decir y qué no se puede decir, tenemos aquí un combo bien peligroso, porque tenemos, por ejemplo, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, que dice el aborto es un derecho. Empecemos por ahí. El aborto es un derecho. Tenemos las redes sociales que no te dejan decir la palabra aborto, te censuran todos los contenidos, las agencias de fact-checker te dicen que el aborto es un derecho y cuando vienes a ver tienes una narrativa impuesta de lo que es, por ejemplo, el que tú como madre mates a tu hijo en tu vientre, que es el sitio donde más seguro debe estar. Entonces tenemos una verdad impuesta. Asimismo, va a ir ocurriendo con todo. ¿Cómo hacer para pelear con estos monstruos que tenemos, que son
estas organizaciones que son de carácter mundial, que en algún momento llegaron a gozar de respeto, que en algún momento fueron referentes, y que ahora están imponiendo estas cosas con una gran financiación, porque eso es un factor bien importante y que yo siempre le recalco a la gente, mientras nosotros estamos aquí a manos limpias, trabajando o luchando con lo que tenemos, que es nuestro cerebro y nuestros valores, esta gente tiene todo el dinero del mundo para pelear con los objetivos que ellos tienen, ¿no? Para defenderlos. Entonces, ¿cómo hacer con este monstruo que tenemos encima, que son estas instituciones que tienen amplias carteras de dinero para poder trabajar, que están imponiendo estas narrativas con toda una estructura bastante macabra, y que el precio de llevar la contraria a todas estas narrativas y a estas estructuras, esta imposición de todas estas verdades que ellos han construido, nos ha salido bastante caro porque, bueno, hay gente que se ha quedado sin redes sociales, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que le han aplicado la cultura de la cancelación y hay casos inclusive donde gente no puede hacer compras de ninguna índole porque no les permiten tener cuentas de banco en ninguna parte. ¿Cómo hacer con este panorama que tenemos al frente con este tema en particular? Bueno, lo primero, entender que el panorama no es alentador, partiendo de allí, porque en toda batalla, y esto es lo que estamos enfrentando quienes defendemos la vida contra los que defienden la muerte, es un panorama poco alentador a la luz de todos los hechos que acabas de mencionar. Nosotros lo hacemos desde el corazón y por convicción. Aquel bando es un bando que lo hace porque es un clientelismo político, con financiamiento estructurado, muy bien financiado, mientras acá trabajamos desde el corazón, con convicción, como te lo estoy diciendo, porque cuando se tocan las puertas de aquellas personas que pueden quizás apoyar causas como las defensas de la vida y los derechos de los niños, pues se ven, digamos, extorsionados por hacer parte de una economía global en donde aquel grupo empresarial o aquella persona, sea particular o no, apoya estas defensas, bueno, puede ser segregado, puede ser estigmatizado. Mira, ya hay que comenzar a hacerle pasar la factura, pagar la factura por osar defender la vida. Eso por un lado. Por el otro lado, como sociedad, nosotros, a pesar de este panorama que no es tan alentador, hay una buena noticia. Y esa buena noticia, particularmente en Latinoamérica, es que aún tenemos fuertes convicciones morales, a pesar de la destrucción de nuestra sociedad, que es innegable. Tenemos convicciones morales muy fuertes en torno a la defensa de la vida y la defensa de la familia. Si nosotros continuamos despertando la conciencia ciudadana de todas aquellas personas que aún no han dimensionado la importancia de esta temática, pues nosotros podemos lograr incidir en quienes toman las decisiones desde el poder a todos los niveles, para que, a pesar de los compromisos y las presiones que puedan existir, frenen un poco esa agenda en nuestras naciones, particularmente en Venezuela, que es en donde yo vivo. Y aparte de eso, también mentalizarnos en poder no solamente apoyar opciones que representen la defensa de los postulados que nosotros enarbolamos, sino también poder conformar una opción, las representaciones de figuras que puedan defender estos postulados. Por supuesto, son caminos que van recorriéndose en paralelo o deben recorrerse en paralelo. Pero lo fundamental acá, cuando hablabas del aborto, es tener la concepción de que la vida es un derecho que es inviolable. Y desde la Organización de Naciones Unidas y sus organismos subalternos se promueve no la defensa de la vida, no una sexualidad responsable, no el retraso del inicio de una sexualidad responsable para que no existan consecuencias como el embarazo precoz o no deseado, sino que se impulsa una hipersexualización infantil que deriva en iniciación temprana, sin conciencia sexual, porque si no hay conciencia social, mucho menos hay conciencia sexual, no hay discernimiento. Deriva en enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, y por supuesto aquí tienes el comodín, que es el aborto. Y aquí tienes el conglomerado farmacéutico y de clínicas que lo va a practicar con todos los ingresos que eso va a proveer. Para que tengas una idea,
Entre el año 2016 y el año 2022 se practicaron en el mundo 468 millones de abortos en el mundo. Estamos hablando de 73 millones de abortos por año, y estas no son cifras mías, son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y es el mayor genocidio conocido por el planeta, pero no se habla de eso. Se hablan de otras cosas y se habla de que el aborto es un derecho. Se condenan muertes en otras latitudes que tienen que condenarse. Y se manifiestan cifras, mira, 5.000 muertos, 10.000 muertos en tal o cual conflicto. Pero cuando tú dimensionas 468 millones de seres humanos en gestación, asesinados en el vientre materno, tú tienes que preguntarte qué estamos haciendo como humanidad. Y ahí viene la reflexión sobre la utilidad de este tipo de organismos internacionales que en otrora cumplieron su función de prevenir guerras, de proteger la salud de la sociedad a nivel mundial, de fortalecer los valores familiares, de fortalecer la soberanía de las naciones, y que ahora no protegen o no evitan que se creen nuevas guerras, no protegen la salud de la población mundial, porque ya vimos el comportamiento de la Organización Mundial de la Salud con el tema de la pandemia. Ahora están saliendo todos los documentos médicos que comprueban que fuimos sometidos a un experimento mundial con conocimiento de causa. La Organización Mundial de la Salud no protegen la vida porque están enarbolando banderas de muerte, y hay que preguntarse, ¿tiene algún tipo de funcionamiento este tipo de conglomerados a nivel internacional, más allá de ser un cenáculo en donde se promueven planes macabros para atentar contra la población de las naciones que hacen parte de este mundo? Son cosas que tienen que irse colocando en el tapete, analizarse, y por supuesto quienes tienen el poder en estos momentos para incidir en las decisiones que se tengan que tomar, tienen que tomar en cuenta este tipo de análisis. Ya en adelante, si surgen nuevas opciones, nuevas personas llegan al poder en las naciones que hacen parte de esos organismos y tienen estos análisis, decidir si es funcional ser parte de ellas y ser parte y cómplices de estas agendas de muerte, o si es necesario decirle, mire, ustedes cumplieron una función hasta cierto punto, pero ahora han desvirtuado esa función para la cual fueron conformados. Concuerdo totalmente. Y aquí es donde viene la disparidad de criterio y la doble moral, como yo le llamo, que a mí me molesta tanto. Y vamos ya a Venezuela para ir cerrando el programa. Venezuela en su constitución provee la protección a la vida. Estamos suscritos a tratados internacionales, Carta de Derecho, y para usted contar todos los mecanismos legales existentes. La contradicción la veo yo cuando tenemos, por ejemplo, unas Naciones Unidas que dice que abortar es un derecho, pero vemos entonces tratados internacionales, acuerdos y demás herramientas jurídico-legales que dicen, no, mira, hay que proteger la vida, aquí a nadie se le puede poner un dedo encima. Caso Venezuela. Venezuela, que tenemos todo esto, como decía yo, ¿tú ves posible que en algún momento, siquiera por error, Dios no permita, se pudiera empezar a siquiera plantearse la conversación de la eutanasia, que en Venezuela no ha habido todavía el primer caso de eutanasia, y Dios permita que no ocurra, pero tú ves posible, ves viable que se pueda presentar, aunque sea el primer caso, que eso ya empieza a normalizar y abrir la puerta para todo lo demás? Bueno, nosotros tenemos aquí un refrán, y tú lo conoces, que es de esta agua no beberé, y no se debe decir, ¿sí? Porque cuando dices de esta agua no beberé, terminas tomándote 2 vasos de ella. Aquí nunca pensamos que el tema del aborto iba a estar tan publicitado como lo está hoy en día. Y yo lo he conversado con distintas autoridades a todos los niveles, autoridades legislativas y autoridades judiciales, con quienes siento una gran satisfacción de que comparten estas ideas, que no son ideas conservadoras, porque ese es un remoquete, una etiqueta que nos colocan a quienes defendemos la vida. No, es que son conservadores, no, es que son pro vida. Ya va. Si tú no eres conservador, eres libertino entonces. Y si no eres pro vida, eres pro muerte. Llámame conservador y llámame pro vida. Me doy por servido. Me encanta que me coloques esa etiqueta. Pero no es eso, no es ser conservador o ser pro vida, es simplemente tener 4 dedos de frente, 5 sentidos funcionales y decir que hay que proteger la vida. Entonces, cuando he conversado en distintas reuniones con autoridades a todos los niveles, sin mezclar lo que son tendencias políticas, porque he tratado de apartar, y así lo digo siempre, esto no es un tema político ni religioso, es un tema de Estado, un tema social, y así lo han entendido las autoridades con quienes converso. Como representante de Comisión No Te Metas, me llevo la satisfacción de que todavía hay una fuerte convicción también en ese aspecto de defender la vida
del aborto y de defender la vida de la eutanasia. Sin embargo, hay también otro sector, otro factor que juega también, porque esto es un escenario en el que todos tienen arte y parte, que sí está casado con la agenda internacional y hay esa puja a ver cuál de las visiones se impone, y en esa puja de cuál de las visiones se va a imponer, para ver cuál de las visiones se va a imponer, y juega un papel fundamental la sociedad, que es lo que te hablaba hace un momento. La sociedad incide en los asuntos públicos a través de su movilización. Nosotros estamos haciendo conferencias a nivel nacional sobre el tema del aborto, sobre el tema de la ideología de género, el abuso sexual infantil y las distintas concepciones que intentan relajar y relativizar estos hechos que son abominables. Y nos hemos encontrado una gran cantidad de apoyos en todos los sitios, en todas las regiones en donde nos hemos presentado, y hasta ahora no hemos conseguido, más allá de las redes sociales, ningún tipo de, digamos, aprehensión o predisposición. En las redes sí, los fanáticos de la agenda, bueno, infinidad de testimonios pudiera darte. Tú hablabas del bloqueo de las redes, los seguidores en la página de Comisión No Te Metas le han quitado hasta 15,000 seguidores y vuelven a construirse, bloquean, recuperamos la cuenta y así vamos, pero es una lucha. Entonces, en respecto del tema de la eutanasia, no podemos decir que no vaya a llegar a Venezuela porque ya llegó a Colombia, y es un tema que incide, cuando tenemos realidades tan cercanas, incide de una forma u otra a tenerlo como ejemplo en los países vecinos. Pero depende, nuevamente lo digo, de la movilización ciudadana que conforme a la defensa de esos valores que tenemos como nación y que garantiza nuestra Constitución en el artículo 43, que establece la defensa e inviolabilidad del derecho a la vida, pues depende de esa firmeza en esa defensa lo que vayan a decidir quienes tienen la posibilidad de hacerlo estando en el poder a todos los niveles. Pero se necesita que la sociedad, y en eso estamos trabajando, la sociedad entienda que esto no es un tema que se debe relativizar. No, eso no es contigo, esa muchacha, bueno, sí, fue irresponsable, o ese muchacho hizo sexualmente irresponsable y quedó embarazada, eso es cosa de ellos y deciden abortar. No, hay un bebé que no es que es el cuerpo de la muchacha, ni mucho menos es el cuerpo del muchacho, porque ya salió del muchacho. Es una nueva vida. No es mi cuerpo, mi decisión. Hay una vida allí que no puede decidir, pero si pudiera tener la oportunidad de ser consultado con un micrófono, oye bebé, ¿tú quieres vivir? Él siempre va a decir que sí. Y admitir la posibilidad misma de matar a un ser humano con conocimiento de causa en cualquier circunstancia es abrir una puerta peligrosísima a la validación de cualquier otro tipo de crímenes, porque estás dejando sin efecto la protección innegable e ineludible de la vida por parte ya no del Estado, sino de cualquier ser humano. Nosotros somos lo que nuestra mente y nuestros corazones nos hacen ser. Y cuando nos familiarizamos con la muerte acá y acá en el corazón, ya en adelante la degradación humana no se puede predecir, es impredecible. Así es. Una de las cosas que a mí me da un poquito de tranquilidad, justamente lo que mencionabas hace unos minutos, independientemente del tema de orientación política, si algo ha caracterizado a las distintas administraciones de los últimos años es que están al menos con los principios mínimos o los principios fundamentales, como es la familia, el derecho a la vida y todo esto, mantienen la misma visión que hemos estado hablando acá, ¿no? Y yo siempre he dicho eso, de que si quieren poner etiquetas, pónganlas. Esto ya no es un tema de conservadores y liberales, esto es un tema de sentido común. Esto es un tema de qué defiende usted. ¿Es usted un vagabundo? ¿Es usted una persona que defiende la vida? ¿Es usted una persona que defiende el libertinaje, que no le importa lo que haga cada quien con su vida? O sea, es la posición en la cual uno se cifre ya. Y es bien importante, en el derecho hay un precepto que dice la costumbre se hace ley, y ese es el terror que yo tengo, porque es un casito aquí, otro casito allá, y cuando venimos a ver, nada más en esta hora hemos tenido 6 casos que se han dado a nivel mundial, y lo grave que, y espero que a la gente le quede muy presente esto, es el atrevimiento de vulnerar aún más a los vulnerables. Una persona que está en estado de coma, un bebé que no ha nacido, una persona que está conectada a una máquina, no te puede decir, mira, espérate, no me mate.
o déjame vivir porque yo quiero. O sea, y más allá de eso, el argumento que se utiliza de eliminar o disminuir la carga de estrés a los padres, en estos casos mencionados, los padres lucharon fue para mantener la vida de sus hijos. Los padres no sentían que era una carga. Fue el Estado que quería imponer la muerte y se impuso contra los derechos del padre o de los padres bajo esa premisa de que querían disminuir la carga del estrés por lo que estaban viviendo con sus hijos enfermos. Los padres luchaban para que sus hijos vivieran, sin dejar de mencionar la protección de la vida que es innata en la ley. Entonces, se cae por su propio peso este tipo de argumentos y este tipo de discursos. Así es. Tunigi, te quiero dar las gracias por haberme acompañado durante esta hora, bien ilustrativo y además un programa de lujo porque se exploró desde todo punto de vista, se presentaron casos a nivel mundial, porque sí, porque no. Al final usted es quien toma la decisión, pero quiero de verdad agradecerte por esta hora de tiempo y comprometido, por favor, no solamente para que hablemos de este proyecto que tienes con Mis Hijos No Te Metas, capítulo Venezuela, sino muchísimos otros temas que tenemos pendientes y que desafortunadamente medios nos están tocando. Gracias de verdad por haber asistido a esta cita que nos reúne esta semana. Gracias a ti por la invitación, gracias a tu audiencia y no quiero despedirme sin enviarles un mensaje bien sentido desde el corazón. Estamos viviendo momentos en donde la relatividad se está imponiendo en todos los niveles, en todos los temas, y lo vemos cuando le sucede a otros, pero cuando vemos las bardas de nuestro vecino arder, debemos poner nuestras bardas en remojo. No esperemos que lleguen esas afecciones a nuestra realidad personal para luego decir, oye, sí era condenable esa acción, ahora que me tocó. Tengamos sensibilidad y ese término tan trillado ahora, el término de la empatía que se usa como chantaje, utilicémoslo de verdad en su sentido estricto. Empatía, colocarnos en los zapatos de los padres de Indi Gregory, de los padres de Alfie Evans, que fueron condenados a que se les arrancara a sus hijos de sus brazos, y en los zapatos de Indi Gregory, de Alfie Evans y de todos estos niños que están siendo condenados a morir sin que se les permita por lo menos luchar por su propia vida. Defendamos la vida y defendamos los valores que la conservan y defendamos las leyes que lo establecen. Simplemente eso. Muchísimas gracias, Jenny. Un gusto, al contrario, agradecida yo porque hayas aceptado la invitación y suscribo totalmente a las palabras. Hay que defender la vida, los valores, los principios, pero sobre todo el sentido común y el derecho a poder disentir, que desafortunadamente cada día está más complicado el poder pensar por cuenta propia, y esto es una de las cosas que tenemos por bandera en Política en Falda, es el defender el pensamiento crítico. Que Amén. Lo que usted piense, por errado que sea o por acertado que sea, pues tenga usted el derecho de decirlo y que no se vea criminalizado por ello. Como cada semana, están invitadísimos a seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Siempre nos van a encontrar como Política en Falda. Si usted quisiera hacer alguna sugerencia, hacer algún comentario, hacerle llegar alguna pregunta a nuestro invitado de esta semana, pues pueden hacerlo a través de nuestro email politicaenfaldas@gmail.com. Por lo pronto, la promesa, como siempre, es vernos dentro de 7 días con otro interesante invitado, y ya finalizando el año, pues quedan todavía conversaciones por tener porque la agenda noticiosa no para. La promesa, como siempre, es vernos dentro de 7 días con muchísimo más de todas las conversaciones importantes que estamos teniendo aquí en Política en Faldas. Nos vemos dentro de una semana y que Dios nos bendiga a todos. Política en Faldas. El primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.